asambleísta, buenos días y bienvenida a Visionarias. Gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, Janet. Un saludo a todos los que nos escuchan. Analizar el día de hoy lo que sucedió en la madrugada de ayer, en donde se aprobaron finalmente el paquete 268 amnistías y bueno, pues todo a cambio de la cabeza de preservar, de conservar la cabeza de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Pues en principio podría pensarse como un punto de reconciliación, una buena negociación, como quieran llamarla, pero Quito está muy enojado y creo que el país entero también, porque en esas amnistías entonces se está haciendo de lado todo lo que ocurrió en la ciudad el 12 de octubre del 2018. No sé qué puede responder usted. Janet, es importante aclarar que esto no se trata de una negociación de la cabeza de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en lo absoluto. Este proceso ya viene de atrás y cumple con plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El 12 de enero, la Comisión de Garantías Constitucionales conoce ya el pedido de amnistías que fue ingresado a la Asamblea Nacional. Tenía 30 días para emitir un informe y poner en conocimiento de la presidencia de la Asamblea. De ahí tiene 30 días más la presidenta de la Asamblea para poner en conocimiento del Pleno y que se proceda a la votación si se aprueba o no las amnistías. Es decir, este tema fue tratado en esta fecha por la Asamblea Nacional porque estaban ya por vencerse los plazos, conforme a la ley. No se trata de una negociación. Esto ya venía desde antes. Y tampoco está aquí en juego la cabeza de la presidenta de la Asamblea en ningún momento. Lo que se ha pedido es evaluar al CAL, al Consejo de Administración Legislativo, y eso aún sigue pendiente. Además, no sé si realmente toda la población de Quito esté molesta con esto, pero hay que tomar en cuenta que aquí hay personas de varias provincias de todo el país que si bien han sido procesadas, y son 286 personas, por varios delitos, aquí lo que hay es una criminalización de la protesta social, y nadie está hablando de los 1.200 heridos, nadie está hablando de las 11 personas que fallecieron, que se vieron envueltas en un proceso que aumentó la violencia dentro de las calles, porque el gobierno empezó, desde el gobierno, a aumentarse la violencia, y los manifestantes, mujeres de todas las provincias, porque un actor fundamental de estas protestas fueron las mujeres, se movilizaron a la capital para exigir mejores condiciones de vida, y eso es lo que estamos dejando por atrás y no lo estamos sacando en este momento. Pueden presentar ustedes lo que quieran, pero creo que ya deberían dejar de vernos a los ecuatorianos como personas ajenas o ignorantes o de poco conocimiento, o que podemos medir, digamos, no podemos medir lo que sucede en la Asamblea Nacional. Días previos acaban de negar la posibilidad de analizar lo que hace el CAL. ¿Sí? Cuando estuvieron peleando durante todas las últimas semanas que hay que evaluar el CAL, que hay que evaluar el CAL, que hay que evaluar el CAL, y oh, sorpresa, se cayó esa decisión. ¿Sí? Y acto seguido, pues aprueban las amnistías, porque por supuesto ya se les iba acabando el tiempo. Entonces, usted puede argumentar lo que quiera, pero eso fue una negociación. ¿Que se puede retomar? Vamos a ver en qué condiciones y vamos a ver pues en qué medida ustedes retoman esa evaluación al CAL y con qué objetivos, porque también se estaba cuestionando eso. Usted dice que no está en juego, que no estaba en juego la cabeza de Guadalupe Llori, pero yo creo que lo que estaba en juego es la posibilidad de adelantar los juicios políticos, lo cual Llori no la pasó. Entonces, sin ella en el camino, ya les darían paso a que ustedes puedan adelantar el juicio político, por ejemplo, al Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que está transparentemente sucedido en la Asamblea Nacional. Que lo quieran negar ahora, asambleísta, la verdad no sé si valga la pena seguir haciéndolo. Mire, hay plazos establecidos para los juicios políticos, hay plazos establecidos para aprobar las amnistías. Para todo esto existen plazos que tienen que cumplirse. Más allá de si está o no la presidenta Llori a la cabeza de la Asamblea Nacional, tiene que cumplir los plazos que están establecidos. Y si no se cumplen, habrá que evaluar a todos los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, a los asambleístas de las diferentes comisiones, a los asambleístas que integran el CAL y obviamente a la presidenta Llori si no cumple con lo establecido. Hay instancias como apelar la presidencia cuando ella niega también el derecho a la participación. Y ojo, no es la primera vez que se le apela a la presidencia a la presidenta Llori. Esto ya se hizo anteriormente
y no hubo paso a una apelación, creo que fue el año anterior. Ahora se lo hizo nuevamente, ella aún está pendiente de esa apelación porque ya quedó hecha la apelación, cerró ilegalmente la sesión y más allá de lo que está en juego. Creo que todos los ecuatorianos también están exigiendo un trabajo rápido y oportuno por parte de la Asamblea Nacional. Claro, pero con las prioridades del país, pues, asambleísta González, con las prioridades del país. Ahorita ya se les fue pasando la primera semana para analizar el proyecto que está con urgencia económica presentada en la Asamblea Nacional para poder hacer para aprobar la ley de inversiones. Ya perdieron una semana porque ustedes tienen otras prioridades, no. ¿sí? Y entre la negociación, entre las negociaciones que ustedes pusieron sobre la mesa es ya que ya no tienen que consultar a la Corte Constitucional el tema de la derogatoria del proyecto de ley tributaria que se aprobó con sus votos, por cierto. ¿No? Entonces, no me digan que no es una negociación, más bien díganme que les costó bastante, porque se nota que les costó bastante, pero al final lo lograron. A ver, vamos aclarando un tema. Primero, no hay ninguna negociación por atrás de bastidores, como se dice. Nosotros tenemos pendiente, sí, desde un inicio, que esa ley tributaria que pasó ilegalmente a través del Ministerio de la Ley, sea derogada. Hemos empezado todos los trámites desde el día 1 para derogar ese proyecto de ley, que no podía ser publicado porque viola el artículo 140 de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que además el secretario de la Asamblea envía una información parcializada al presidente de la República, quita del informe que envía, del oficio que envía a la presidencia de la República, quita donde fue negado ese proyecto de ley. ¿Por qué lo hacen? Sí, pero ya algunos asambleístas de su misma bancada ya reconocieron que se equivocaron. En vez de abstenerse, debieron haber negado. Pero qué bueno, mejor que avancemos sobre lo de ahora. Nosotros hemos reconocido que nos equivocamos. ¿Por qué? Porque creíamos que estábamos en un gobierno que iba a respetar las leyes y la Constitución. Lo que no nos dimos cuenta es que estamos en un gobierno que se ha pasado, ¿sí?, por encima de la ley, de la Constitución y de todas las normas por hacer lo que les ha dado, lamentablemente, la regalada gana. Eso es lo que no contamos nosotros, que iban a violar las normas jurídicas de este país y que ilegalmente nos iban a entregar un paquetazo. Ahora, hay que dar un paso hacia atrás, hay que regresar en esa ley que está perjudicando a todos los sectores, al sector productivo, al sector empresarial, a las pequeñas familias, empresas y clase media. Y es en ese sentido que nosotros presentamos el cambio del orden del día, porque ilegalmente el CAL manda a hacer una consulta a la Corte Constitucional cuando lo correspondiente es que el CAL mismo califique, como ya se lo ha hecho anteriormente y hay antecedentes al respecto, además, que está clarísimo en la Constitución. Nuestro trabajo es en función de las necesidades del pueblo ecuatoriano, y si se ha demorado el tratar las normas en esta semana, es porque la presidenta Yori no ha querido convocar a las reuniones y a las sesiones del CAL. ¿Por qué estuvimos hasta las 4 de la mañana sesionando? Perdón, del Pleno de la Asamblea Nacional. Estuvimos hasta las 4 de la mañana porque ahorita quiere correr todo el trabajo que no quiso hacer en las primeras semanas de este mes. Asambleísta, que aquí lo que se cuestiona es justamente la gestión de toda la Asamblea Nacional y puntos de acuerdo que quizás, y hablo en general, la opinión pública, lo que se lee en redes sociales, lo que se puede ver en encuestas, que la ley tributaria pues está golpeando fuertemente, principalmente a la clase media. Es una ley que hay que analizarla y que hay que estudiarla. Pero pues que tuvieron la oportunidad ahí de hacer un mejor trabajo, lo tuvieron todos. No estoy hablando solamente de la bancada de UNES. Pero, asambleísta, le invito más bien a seguir analizando el tema de las amnistías. Y yo creo que hay una gran cantidad de población, no creo, coincido con usted en que no se puede decir que todos, pero gran cantidad de la población, principalmente la quiteña, opiniones en el sentido de que en este país se puede realmente salir, expresarse de manera violenta, quemar la Contraloría General del Estado, intentar incendiar un canal de televisión. Podemos recordar las imágenes, por si usted no las recuerda, de lo que vivimos los quiteños el 12 de octubre, el famoso 12 de octubre, y donde vimos que pues los grupos que venían protestando desde distintas provincias iban saqueando las florícolas y otras empresas, donde destruyeron la ciudad de Quito, donde levantaron las piedras, donde agredieron también a otra gente, donde secuestraron
periodistas en el Coliseo, es decir, una serie de actos que superaron el concepto de protesta social, en la cual todos estamos absolutamente de acuerdo, pero no en lo que acabamos de ver. ¿Y eso queda impune? Así nomás, por una negociación, una noche, una madrugada en la asamblea, queda todo en el olvido. Mire, algo de experiencia tengo en esto y me voy a referir a las protestas del 2015, cuando el gobierno de Rafael Correa presentó un proyecto de ley sobre las herencias de la plusvalía, perdón, y hubo un incremento de violencia que no llegó a estos niveles. Rafael Correa convocó a rueda de prensa y dio una rueda de prensa diciendo que debido a las protestas que se estaban dando, ¿sí? Y para evitar que haya un aumento, porque estaba aumentando la violencia, un aumento de violencia, retiraba el proyecto de ley. Retiraba el proyecto de ley porque no valía la pena si es que había un muerto. Por la vida de los ecuatorianos se daba un paso atrás. En este caso, estamos hablando de destrucción se fueron varios días de protestas y esas imágenes son tremendamente dolorosas. Y estamos hablando de destrucción, sí, de árboles, de propiedad, tal vez las calles, etcétera, sí. ¿Y quién está hablando de los 1.200 heridos? ¿Quién le devuelve a la madre, a los hermanos? Bueno, pues eso le pregunto yo a usted, pues. ¿Quién se preocupa hoy de los heridos y los muertos cuando los causantes de semejante violencia están ahora libres? Permítame concluir, Janet. ¿Quién le devuelve un muerto al ser amado a una persona cuando el aumento de la violencia vino desde la parte del Estado? Y el Estado, por mantenerse caprichoso en este decreto 883, que después igual tuvo que dar una marcha atrás, ¿qué es lo que hace? Aumenta la violencia, y ante el aumento de la violencia, porque no podemos, ahí faltan imágenes, ahí falta la imagen de un policía que le pasa una moto por encima a un ciudadano, de mujeres golpeadas con toletes, mujeres indefensas, que no tenían un arma. Ahí faltan las imágenes de un joven que está cruzando un puente peatonal y va el policía y lo lanza desde el puente. Un joven indefenso. ¿Cómo puede ser posible esos abusos? Y esa gente es la que hoy nosotros hemos otorgado la amnistía. Quizás... Pero no, pero a ver, no confunda las cosas, Misa, no confunda las cosas. Usted no le ha dado amnistía a las víctimas de ese día violento. Las víctimas siguen ahí y a las víctimas no se les ha reivindicado sus derechos, ¿sí? Usted no está hablando de los que causaron esa violencia, y yo no defiendo a los policías ni al gobierno, pero usted no se refiere a quién quemó la Contraloría General del Estado, pues. ¿Quién quemó Teleamazonas? ¿No? ¿Quién dice eso? ¿Y en dónde dice eso? Eso dicen ustedes, porque eso es lo que les conviene. ¿Y quién dice que fueron los manifestantes? Las madres que vinieron desde la provincia de Chimborazo con sus hijos a cuestas a protestar porque el aumento del combustible les encarecía la vida, en una situación económica. ¿Sabían por qué estaban aquí en Quito, mi querida Luisa? Discúlpeme. Muchos de los que marchaban indígenas que venían de distintas provincias, se lo voy a decir, vinieron porque el señor Issa los amenazó con quitarles el agua, como está haciendo ahora. No, ahorita les está diciendo que les van a privatizar el agua y así los quieren movilizar, mintiéndoles y engañándoles. Les estuvieron 12 días aquí, ¿sí? 12 días que nadie les ayudó a recuperar. Pero bueno, ya que usted está reivindicando los derechos de todos los que se manifestaron violentamente ese día, ¿por qué no incluyeron en la amnistía a los policías, pues, de los que usted habla? Mire, para aclarar nada más un tema, ¿quiénes se movilizaron? Yo he recorrido la zona centro. Yo me he reunido con la gente que se movilizó, con grupos de mujeres, y le voy a decir uno específico, los gatazos. Los gatazos no esperaron ni a que Issa ni a que nadie. Los últimos en llegar a las movilizaciones fue el señor Leonidas Issa, entre otros líderes, y a muchos de ellos los manifestantes les dijeron: quítense, esto es algo ciudadano. Mujeres de los gatazos se movilizaron desde Chimborazo, solitas, autoconvocadas. Después se sumaron los líderes de la CONAIE a esa movilización, pero eso fue ciudadanía, y dentro de eso inventaron, para poder perseguir a la Revolución Ciudadana, como suele ser costumbre, inventaron que era una movilización orquestada desde Venezuela. Que se lo digan eso, pues. Organizada, pues, había gente organizada, Luisa, esto no nos olvidamos. Acuérdense que esto ocurrió en esta era, ¿sí? Y estábamos presentes. Y los que vivimos en Quito lo vimos en vivo y en directo. Y había gente organizada, gente que tenía armas caseras fabricadas, no ese día, que estaban listos para salir ese día. Y esa gente no le puede usted acusar ni decirle que son ciudadanos. Eso no es justo, eso no hay derecho de que usted haga eso, de que se mezcle a esa gente violenta, a esa gente entrenada
con la gente que naturalmente y que con todo su derecho salió a protestar por la situación económica que se estaba viviendo. Si hubiera sido esto ya organizado, hubieran tenido armas de verdad, pues. Hubieran tenido pistolas, hubieran tenido armamento de verdad y no armas caseras, como usted dice. Yo no sé si hubo... Pero usted dice, a ver, usted me dice que ese día se organizaron y salieron con esos escudos fabricados. O sea, ese día lo hicieron. Por favor, fueron como le digo, varios dejen de días, vernos, dejen de vernos la cara, por favor. No, Janet, estos fueron varios días, la gente se movilizó sin violencia. Al recibir, en lugar de que el presidente de la República les digan, vengan, dialoguemos, lo que recibieron fue bala, recibieron bombas lacrimógenas y maltrato. Allí empiezan a reaccionar. Esto que ocurrió fue por el mal manejo y la violencia generada desde un Estado, desde que solamente se dedicó a la violencia económica, a la violencia política, finalmente a la violencia física. Ahí están los muertos y los heridos. Y los policías tienen que seguir los procesos también, porque ojo, ahí están los videos también donde los policías cometieron excesos. Y yo estoy de acuerdo con usted. O sea, yo le digo mi planteamiento. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas amnistías. Ninguna. Bueno, no. La de los líderes sociales, de verdad que ellos sí luchan por la naturaleza, luchan por los derechos y todo, que están todos mezclados en el mismo paquete y que los ponen al mismo nivel. Lo cual a mí también me parece que va a ser un error histórico. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con lo que han hecho, con amnistiar a la gente que participó el 12 de octubre. A eso me quiero referir. ¿Sí? Pero si usted amnistía a unos, debió amnistiar a todos, porque finalmente usted tiene ahí policías que obedecen órdenes, ¿sí? Y sin embargo están pagando cárcel, están con sus carreras acabadas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese desbalance? ¿Por qué? Mire, si van a amnistiar, deberían haber amnistiado a todos. Janet, esto no se hace de oficio, esto no es la Asamblea Nacional que dice a ti sí, a ti no. Esto es una presentación que hacen colectivos, sociedad civil, los movimientos organizados, la CONAIE, etcétera, van y presentan ante la Asamblea Nacional y le dicen, esta es mi lista de personas que en mi criterio debe ser amnistiados. Así es que nosotros empezamos un proceso. Si aquí se encuentra que hay policías que deberían ser sujetos de una amnistía, pues que lo presenten también y llevará el mismo procedimiento que ha llevado este caso. Pero nosotros no operamos de oficio, lo hacemos por un pedido que se lo hacen los diferentes grupos. ¿Qué hacen? Es una buena idea, pues que los que quieren defender a los policías que actuaron ese día mal, bien o lo que sea, que presenten esa amnistía y veamos cómo responden. ¿Sí? En honor a la justicia deberían dar paso a esa amnistía. Le digo, yo no estoy de acuerdo, protestaré de la misma manera. Pero, pues, en honor a la justicia y a la igualdad, que en este país es lo que se debería hacer y se debería promover, eso deberían darle paso, pero sin demora, rapidín, así, no a la madrugada, sino de frente, con la cara en alto, con la frente en alto y frente a los ecuatorianos cuando estamos viéndolo, no cuando estamos durmiendo. Pero mire, ese grupo... Ojo, nosotros lo hemos hecho con la frente en alto, respondiendo al pueblo ecuatoriano y en base no a hacer rapidito porque llevamos prisa, no, hay plazos establecidos en la ley. El artículo 96 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos dice cuáles son los plazos que debemos cumplir para un procedimiento. Y es la presidenta de la Asamblea que sabe en qué momento ella puede suspender un pleno, pues ella no lo suspendió, lo siguió de largo, podía haberlo dejado para otro día la votación, etcétera, no lo hizo, eso no depende de nosotros, pero no es la primera vez que un pleno se alarga. Sí es el primero más largo, pero no es el primero que se ha alargado. Hemos estado en algunas jornadas hasta la medianoche, pero en ese caso todo proceso debe estar sujeto y siempre defenderemos a las leyes, a la Constitución y cumplir los plazos establecidos. Leísta, pero se dejaron ir hasta el último día, ¿sí? Porque no pusieron ponerse de acuerdo en algo que era lo más lógico y era analizar caso por caso y no en montonera. Por lo que le digo, ustedes están mezclando a los verdaderos líderes sociales con gente que causó hechos de violencia y que organizó hechos de violencia el día 12 de octubre. Están mezclando. Y ahí, entonces, al organizar en paquete también se les pasó, le pongo de una vez sobre la mesa para que usted me pueda pues dar su opinión, también se les pasó un abusador sexual, alguien acusado de abuso sexual, alguien acusado de secuestro, es decir, ahí hay gente que está acusada de delitos comunes y también se los pasaron.
¿Cómo puede ser posible, pues, A ver, asambleísta? la metodología, esto llega a la Comisión de Garantías Constitucionales, la comisión tiene un mes para hacer el análisis y aplicaron una metodología dividiéndolo en 4 grupos. El primer grupo, que era la judicialización de la protesta social y el derecho a la resistencia. El segundo grupo, que era aquellos que defienden las comunidades, los territorios comunitarios. El tercer grupo, que es las personas que han sido procesadas por ejercer la administración de la justicia indígena, y un cuarto grupo que son los defensores de la naturaleza. En estos 4 grupos es donde se llega a distribuir las 286 personas, y según eso, la comisión es la que hace el análisis. Puede que sí, puede que en eso usted tenga razón y se haya ido quienes no deberían estar y quienes no deberían beneficiarse de esto, pero a nosotros esa depuración nos la pasa ya hecha la Comisión de Garantías, y como pleno ya analizamos el informe donde entendemos que ya se hizo una depuración, y mayoritariamente estoy segura que esta gente se merecía esa amnistía, que ha sido procesada de una forma en la que les ha cortado derechos a la protesta por diferentes abusos tal vez dentro del Estado mismo, como es el derecho a la resistencia, a la protesta social, de forma pacífica. Sí, jamás tampoco defenderé la violencia, pero en este caso sí, la violencia empezó desde el mismo gobierno y se fue incrementando. Pero en este caso han sido 4 grupos en los cuales se ha distribuido la gente, se ha analizado y se ha procedido a votar. No todos están en el mismo saco, sino que en los diferentes grupos por los cuales se han hecho sujetos de la amnistía. ¿De qué les sirvió esa división si al final les amnistiaron a todos? ¿Y quién va a responder por el violador? A ver, ¿quién responde por las víctimas que habrá violado este señor? ¿Ah? ¿Y quién responde por la víctima de secuestro del otro secuestrador? ¿Ustedes saben el mensaje que le están dando a la gente? En este país, ¿vale la pena ser honesto? ¿Vale la pena ser correcto? ¿Vale la pena respetar las leyes? ¿O vale la pena, o lo que vale aquí es tener contactos políticos? Finalmente uno comete un delito y tiene un buen pana en la Asamblea Nacional y entra en el grupo de las amnistías, que ya se convirtió en recurrente esto, ¿no? Cada cierto tiempo hay amnistías, y en eso, a pretexto de los que realmente hacen una lucha social, se colan los que son y los que no son. Ya lo hicieron una vez, ¿sí? Ya les pasó una vez, también se les pasó un violador, ¿sí? Y así dieron la cara ahí, que sí, que no sé. Mire, ¿Qué le van a decir al país? probablemente y lo puse yo en mi cuenta de Twitter y por eso lo sostengo, no sean todos los que deberían estar y no están todos los que deben ser. Probablemente alguien se pasó, no conozco el caso de un violador ni de un secuestrador, no conozco que haya existido un caso así. Confío en el trabajo que hizo la Comisión de Derechos de Garantías Constitucionales, que hayan hecho la depuración adecuada. Nosotros no nos centramos a ver el caso de cada persona ya en el pleno de la Asamblea, sino cuáles son las normas macro dentro de las cuales engloba cada uno, y dentro de eso están los 4 sectores que le indiqué que se ha aplicado para hacer las amnistías. Si alguien que no merecía estar está, es lamentable, pero hemos legislado por la mayoría de la gente que estoy segura que se merecía esa amnistía. Usted podrá decir ahora lo que quiera, pero desde el inicio se les dijo que tenían que analizar caso por caso porque había gente que no tenía que estar ahí. Y ahora usted podrá decir lo que sea, asambleísta, podrá decir lo que sea, pero a la final todos ustedes hicieron esa aprobación. Así que todos ustedes son responsables, desde el líder social que se lo merecía hasta el delincuente que no se lo merecía. Ustedes son los responsables, tienen que asumir esa responsabilidad y responderle al pueblo ecuatoriano, porque ya los periodistas nos vamos a encargar de sí hacer lo que ustedes debieron hacer, ver caso por caso, para que vean cómo abusan de una figura noble, reivindicadora de derechos, como es una amnistía. Miren, lo que se busca con esto es la paz social, el ya retomar un poco esa justicia hacia quienes fueron ilegalmente procesados, y dentro de eso, si es que la Comisión de Garantías
no hizo el trabajo adecuado, pues en su momento también tendrán que responder. Por el momento yo estoy totalmente de acuerdo, por eso fue mi decisión de votar a favor de las amnistías, porque estoy segura que las personas que están ahí se lo merecían. Si alguien no se lo merecía, pues habrá que revisar posteriormente, o no sé, ya ahorita ya están dadas las amnistías, pero estoy segura de que hemos actuado correctamente, me sostengo en eso. Hay mucha gente que fue violentada en sus derechos y que la violencia no empezó por ellos, sino por un gobierno que no dio oídos. Y entiendo que no son delincuentes comunes, no son delincuentes que han querido secuestrar a alguien o que por ejercer la justicia indígena han sido ya puestos a órdenes de la justicia ordinaria, y creo que eso es totalmente injusto e ilegal. Por lo tanto, hemos procedido a esta amnistía. Si alguien no debió estar y estuvo, creo que el bien mayor de la comunidad completa de los 286 valía la pena. Por esas otras personas justas que injustamente estaban allí, valió la pena esa amnistía. Realmente valió la pena. Vamos a ver quiénes son las víctimas de los que se colaron en eso y nos sentamos a analizar si realmente el bien de la mayoría vale la pena. Cuando hay víctimas que no podrán, que tendrán que quedarse así, porque de lo que entiendo, pues no sé, hay un grupo que está planteando declarar inconstitucional lo que han hecho, principalmente por los hechos del 12 de octubre. Eso lo estaré analizando en los próximos días para ver si procede o no procede. Pero más allá de lo que se pueda o lo que no se pueda hacer legalmente, sí están los derechos de las personas y vamos a ver cómo responden. Pero bueno, eso será en otro momento. Yo le quiero agradecer a asambleísta González por haber aceptado esta entrevista. Le agradezco mucho por la apertura, sobre todo a todas las preguntas que le he hecho y al debate y a la discusión que hemos tenido. Le agradezco. Gracias, Janet. Y una vez más, nada más decir, por los mismos hechos del 12 de octubre, donde la violencia inició en el Estado, creo que la amnistía era un derecho y justicia, y pacificar también en algo ese dolor que llevan los miles de heridos y víctimas de esas protestas. Muchas gracias por el espacio. Un saludo.